Nerón, emperador de Roma, ha sido una figura histórica envuelta en el misterio, oscilando entre la realidad y el mito. Su reinado, marcado por controversias, ha generado debates entre historiadores sobre la autenticidad de las narrativas que rodean su figura. La verdad detrás del personaje sigue siendo un enigma, oscurecido por relatos antiguos que lo pintan tanto como un monstruo como un mecenas de las artes. Descendiente de una estirpe aristocrática, los orígenes familiares de Nerón lo predisponían al poder. Nieto de Agripina la Mayor y bisnieto de Augusto, su ascenso al trono no fue casualidad, sino el resultado de meticulosas maniobras políticas y familiares. Estas conexiones lo catapultaron al centro del poder imperial romano, marcando el inicio de un reinado inolvidable. La juventud de Nerón estuvo marcada por una educación privilegiada, recibiendo instrucción de Séneca, uno de los intelectuales más destacados de la época. Este periodo formativo influyó profundamente en su carácter y sus futuras decisiones políticas y culturales, preparándolo para los desafíos de gobernar el vasto imperio romano. La influencia de Agripina, su madre, fue determinante en los primeros años de su gobierno. Manipuladora y ambiciosa, Agripina jugó un papel crucial en la ascensión de Nerón al poder, asegurando su posición mediante alianzas y eliminando a cualquier oponente. Sin embargo, esta relación compleja y tumultuosa eventualmente se tornaría en desdén y conflicto, reflejando la toxicidad inherente al poder absoluto. La relación de Nerón con el Senado romano fue, desde el inicio, tensa y conflictiva. Su desdén por la aristocracia y su inclinación hacia el absolutismo exacerbó las tensiones, llevando a una gobernanza marcada por la desconfianza y la manipulación. Estos primeros años sentaron las bases para un reinado controvertido, en el que la línea entre el mito y la realidad se difuminaría cada vez más. Los primeros años del imperio de Nerón estuvieron marcados por políticas y reformas que buscaban el bienestar del pueblo. Con un gobierno inicialmente guiado por figuras como Séneca y Burrus, se enfocó en mejorar la administración pública y reducir los excesos de la corona. Nerón también mostró un gran interés por el arte y la cultura, promoviendo eventos y concursos literarios. Su pasión por la música y las artes escénicas le llevó a participar personalmente en espectáculos, rompiendo con la tradicional imagen de emperador. Este comportamiento generó opiniones divididas entre la aristocracia y el pueblo. El gran incendio de Roma, ocurrido en el 64 después de Cristo, sería un punto de inflexión en su reinado. Aunque las fuentes varían, la acusación de haber iniciado el fuego marcó profundamente su imagen. Nerón, por su parte, desvió la culpa hacia los cristianos, iniciando una de las primeras grandes persecuciones contra ellos. Esta persecución intensificó la ya tensa relación entre Nerón y diversas facciones de la sociedad, incluido el Senado romano. La desconfianza mutua y las acusaciones de tiranía comenzaron a socavar su autoridad y popularidad. Finalmente, la pérdida de apoyo se evidenció en conspiraciones y rebeliones, siendo la revuelta de Vindex en la Galia un claro presagio del fin de su gobierno. Estos conflictos internos debilitaron su posición, preparando el escenario para su caída. La revuelta de Vindex en la Galia marcó el principio del fin para Nerón. Este levantamiento no solo desafió su autoridad, sino que también reveló las profundas fisuras en la lealtad de sus gobernados. La figura de Nerón, una vez respetada y temida, comenzaba a desmoronarse ante los ojos de Roma. La noticia de la revuelta corre como reguero de pólvora, exacerbando las tensiones dentro de la capital. Los aliados de Nerón empiezan a desertar, viendo en el levantamiento una oportunidad para liberarse de su yugo. La confianza en su liderazgo se desvanece rápidamente, dejando al emperador en una posición cada vez más precaria. La muerte de Nerón, rodeada de misterio y especulación, pone fin a su reinado de manera abrupta. Aunque la versión más aceptada es la de su suicidio, algunos rumores sugieren la posibilidad
de un asesinato o incluso un escape. Este final ignominioso refleja la trágica caída de quien fuera amo de Roma. La dinastía Julio-Claudia, de la cual Nerón fue el último emperador, deja tras de sí un legado mixto. Con la muerte de Nerón se cierra un capítulo turbulento de la historia romana, dando paso a la dinastía Flavia. Este cambio de poder altera el curso de Roma, marcando el inicio de una nueva era en su historia. La construcción del mito de Nerón a lo largo de la historia ha sido un fenómeno fascinante. Desde sus contemporáneos hasta historiadores modernos, la figura de Nerón ha sido objeto de debate y reinterpretación. Su gobierno, marcado por controversias y extravagancias, ha sido frecuentemente magnificado, convirtiéndolo en el arquetipo del emperador tirano y despiadado. Sin embargo, este proceso de mitificación también ha oscurecido la comprensión de sus políticas y su contexto histórico. Nerón ha sido una figura recurrente en la literatura y el arte a lo largo de los siglos, reflejando la complejidad de su legado. Dramaturgos, pintores y escritores han encontrado en él una fuente de inspiración inagotable, representándolo como un personaje trágico, un déspota o un visionario, según la época y el enfoque artístico. Esta diversidad en su representación ha contribuido a la perdurabilidad de su figura en el imaginario colectivo. La visión cristiana de Nerón como el anticristo ha sido una de las interpretaciones más duraderas y significativas. Este enfoque, originado en los primeros siglos del cristianismo, se debe en gran medida a las persecuciones que él instigó contra los cristianos, interpretadas como actos de maldad pura. Esta imagen ha permeado en la cultura popular y religiosa, influenciando la percepción de Nerón a lo largo de los siglos. La arqueología y las nuevas evidencias han jugado un papel crucial en el redescubrimiento de Nerón, permitiendo una comprensión más matizada de su gobierno y su época. Excavaciones recientes en Roma y en otras partes del imperio han revelado aspectos desconocidos de su reinado, desafiando algunas de las visiones tradicionales y ofreciendo una imagen más compleja del emperador. Nerón, a menudo comparado con otros emperadores romanos, destaca por su complejidad. Mientras algunos gobernantes se enfocaron en la expansión militar, Nerón se inmersó en el arte y la cultura, lo que generó divisiones en la percepción de su liderazgo. Las políticas económicas de Nerón han sido objeto de amplio debate. Intentó reformas para aliviar la deuda pública y promover el bienestar de las clases inferiores. Sin embargo, su gran gasto en proyectos de construcción y entretenimiento público plantea cuestionamientos sobre su eficacia económica. Bajo el gobierno de Nerón, el Imperio Romano mantuvo sus fronteras, pero no experimentó expansiones significativas. Su interés estaba más en la consolidación que en la conquista, contrastando con predecesores como Julio César, cuya fama se cimentó en la expansión territorial. Los amores y matrimonios de Nerón fueron, sin duda, elementos políticos y apasionados que marcaron su reinado. Sus relaciones personales, especialmente con Popea Sabina, influyeron en decisiones políticas y en la percepción pública de su liderazgo, mostrando un entrelazamiento de lo personal con lo político. La relación de Nerón con el ejército romano fue ambivalente. Aunque no lideró grandes campañas militares, la lealtad del ejército fue crucial para mantenerse en el poder. Sin embargo, su enfoque en las artes y su desinterés relativo por las campañas militares generaron descontento entre las legiones, culminando en rebeliones que eventualmente contribuyeron a su caída. Los mitos sobre Nerón han perdurado a través de los siglos, oscureciendo la línea entre la ficción y la realidad histórica. A menudo se le ha retratado como el emperador que tocaba el arpa mientras Roma ardía, una imagen que ha sido ampliamente cuestionada por los historiadores modernos. Estos mitos, aunque arraigados en el imaginario colectivo, carecen de evidencia sólida y han sido desmentidos mediante el análisis riguroso de fuentes contemporáneas. El legado arquitectónico de Nerón aún se yergue en partes de Roma, desafiando la noción de un gobernante únicamente destructivo.
Sus proyectos, como la Domus Aurea, reflejan un interés genuino por el arte y la arquitectura, y aunque su reinado estuvo marcado por decisiones controvertidas, su contribución al paisaje urbano romano es innegable. El juicio de la historia sobre Nerón ha sido severo, calificándolo a menudo de tirano. Sin embargo, este juicio ha comenzado a matizarse con el tiempo, a medida que los historiadores examinan su gobierno con una lente más equilibrada. Las políticas y reformas de Nerón, aunque imperfectas, reflejaban también los desafíos y complejidades de gobernar un imperio tan vasto como Roma. La verdadera historia de Nerón, lejos de las simplificaciones, revela un personaje complejo, producto de su tiempo y circunstancias. Su impacto en la historia, tanto positivo como negativo, es innegable, invitando a una reflexión continua sobre su legado y el de la Roma imperial.